Palabras Más, con Álvaro García. Doctora Mariana Garcés, ministra de Cultura, bienvenida a Palabras Más. Pues yo feliz de estar con ustedes aquí y en especial contigo, Alvarito, a quien te aprecio y te tengo tanto cariño. Muchas gracias, ministra. Ministra, ya van 5 años al frente de este potro de la cultura colombiana. Cuando usted inició ese trabajo, cuando se vinculó al ministerio en este gobierno, ¿qué expectativas tenía? ¿Qué se imaginaba de lo que se iba a encontrar? ¿Y cómo ha cambiado esa percepción de lo que es la cultura colombiana estando al frente de ese trabajo hoy, 5 años después? Bueno, ahí tengo que decir que yo he sido una persona que toda mi vida ha trabajado en el sector. Llevo casi 30 años trabajando en el sector. Mi primer empleo fue como asistente de la Dirección de Colcultura. Entonces ahí estuve 3 años, aún estando en la universidad. Entonces sabía un poco cómo funcionaba el instituto en ese momento, que el ministerio es un poco más robusto y hay algunas direcciones nuevas, pero en lo fundamental, pues las variaciones no son tantas, de manera que yo sabía en qué me estaba metiendo y cómo era ese asunto. Adicionalmente, cuando uno ha trabajado en la cultura, pues la relación con el ministerio es permanente. Es imposible pensarse desde el sector cultura sin una relación con las secretarías de cultura departamentales, municipales y obviamente con el ministerio. De manera que con todas las ministras trabajamos de la mano y ministros que pasaron en esas épocas desde su creación, pues hasta que yo llegué ahí. La verdad es que pues cada ministro le pone su sello, cada ministro le pone sus prioridades. Nosotros hemos tratado de tener un equipo muy comprometido, muy conocedor de las diversas dinámicas de la cultura. Creemos que trabajar con lo local es muy importante, articular con la localidad, no definir todo desde un escritorio en Bogotá. Pues yo vengo de provincia, de manera que yo conozco cómo son esas dinámicas cuando Bogotá cree que lo sabe todo, lo piensa todo y que en el resto del país nadie piensa y nadie actúa. Entonces ese ha sido como uno de los sellos, trabajar muy cerca a las regiones. Por eso fomento regional ha sido una prioridad en esta cartera, en estos 5 años. Entender que uno no puede decir que somos pluriétnicos y que eso se quede pues en una frase, sino darles los espacios a esa plurietnia y a esa multiculturalidad, los espacios que se merecen para la construcción de los procesos culturales, porque finalmente el ministerio es un facilitador de aquellos procesos culturales que se suceden en todo el territorio nacional. Ministra, siempre se ha dicho que la cultura es como la cenicienta de los ministerios y que los recursos en un país como el nuestro están totalmente limitados para los temas culturales. Hoy en día, ¿cuál es el presupuesto de la cultura en Colombia y cómo ha evolucionado en los últimos años? Sí, cuando nosotros llegamos al Ministerio de Cultura, el presupuesto de funcionamiento, inversión y transferencias, porque las transferencias precisamente, porque somos un país que a veces decimos que estamos descentralizados, pero que eso se queda en el papel, pues son muy importantes. Cuando llegué al ministerio, el presupuesto total del sector eran 220.000 millones de pesos. Hoy hemos logrado llevarlo a un poco más de 463.000 millones de pesos. Eso quiere decir un incremento de más o menos 110 punto algo por ciento. Y eso se debe a varias cosas. Primero, a que el presidente de la República, este es un sector que entiende y por el que había trabajado desde las otras carteras antes de ser presidente, y que lo apoya y lo incentiva. Para él, deporte y cultura son temas de verdad trascendentes. No somos la cereza del pastel, somos la harina del pastel. Entonces eso hace toda la diferencia. Y adicionalmente creo yo que hemos llevado al Congreso algunos proyectos de ley que son estructurantes para las finanzas del sector. Eso también es importante. Hablo de una. Se logró
que del 4% del impuesto al consumo a la telefonía móvil celular se destinara el 10 de ese 4 al fortalecimiento de bibliotecas públicas, lectura y libros en Colombia. Esa es una plata que queda con esa destinación en una ley que habrá que presentar otra ley para que la tome. Ministra, ¿cuál es su posición, su pensamiento de cómo debe la cultura articularse con una mentalidad gerencial? No solamente recibir, sino también cooperar, buscar socios y producir. Sí, nosotros desde el ministerio e institucionalmente pues buscamos socios porque si no nuestro quehacer también se vería limitado, que aunque el presupuesto ha crecido pues no es suficiente. Entonces buscamos socios de cooperación internacional. Le puedo mencionar 3 muy importantes para nosotros. ¿Quiénes, por ejemplo? La Fundación Bill y Melinda Gates, con ellos tenemos una alianza estratégica por $15 millones. Eso es una cifra para este sector muy importante. Tenemos una alianza con el gobierno del Japón. La Embajada del Japón está muy comprometida con la construcción de 5 bibliotecas públicas cada año. Tenemos alianzas con el gobierno de Corea y con la Embajada de Corea. Nos han donado todos los equipos de digitalización de la Biblioteca Nacional y siempre estamos buscando recursos no solamente afuera, sino adentro del país. El Grupo Aval. Sí. El Grupo Aval tiene una alianza con el Ministerio de Cultura pues muy importante. Son nuestros aliados estratégicos en el Teatro Colón. Hemos recibido recursos no solamente para que en sus medios se promocione la programación del Teatro Colón, sino recursos en efectivo que apoyan la programación y la operación del teatro. Así con varios, Samsung es otro que nos apoya en el Museo Nacional, Gas Natural, en fin, una serie de empresas y consideramos que esa alianza en la cultura es fundamental. ¿Es posible medir de alguna forma cuál es hoy en día el aporte que hace la cultura a la economía del país? Sí, ¿Y cómo se mide eso? Nosotros desarrollamos con Planeación Nacional y también con organizaciones internacionales el modelo de lo que llamamos la cuenta satélite. ¿Cuál es el tema? Que uno tiene que ponerse de acuerdo qué es lo que hace parte del sector cultura. Entonces las mediciones a veces son disímiles. Por ejemplo, hay países que dicen no solamente lo audiovisual, ¿sí?, sino las ventas de televisores entran en el sector cultura. Nosotros no consideramos eso. Entonces todo depende de qué se incluya en esa medición. Llegar a acuerdos con otros países es difícil, ¿sí? Hay países que incluso ponen hasta el catering de un concierto como sector cultura. Con Planeación Nacional hemos llegado a unas depuraciones. Obviamente hay sectores que hacen parte del sector cultura como televisión, como cine, como los impresos, que pues son los que llevan la gran carga y lo que contribuye al PIB con esos sectores es más o menos el 3%. Ministra, le invito a que hagamos la primera pausa para venir a hablar los cuentos importantes que usted tiene que contar, especialmente relacionados con la lectura, con el cine, con la infraestructura cultural, con el patrimonio sumergido y muchas otras cosas interesantísimas que hay en la cultura colombiana. Muchas gracias. Ministra, todo el tiempo que usted ha estado a cargo de esta cartera la hemos oído hablando de la importancia de la lectura. Y usted ha desarrollado, digamos, una plataforma enorme de trabajo para incrementar los niveles de lectura en Colombia. ¿Ahí qué se ha hecho y qué se ha logrado? Bueno, ahí hemos trabajado, como usted dice, durísimo. Ese es el eje estratégico del Ministerio de Cultura. El 37% de nuestro presupuesto se lo hemos dedicado al fortalecimiento de las bibliotecas públicas y del libro y de la lectura y la escritura en el país. Y hemos logrado lo siguiente. Hemos construido 104 bibliotecas en los primeros 4 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ahora estamos iniciando 33 más. En este segundo periodo le entregaremos a Colombia 100 nuevas bibliotecas. ¿Cómo priorizamos esas bibliotecas? ¿Dónde se construyen?
sobre todo en municipios 5 y 6, y adicionalmente que han sido, si toca, víctimas de la violencia. Lo que queremos es reemplazar esos procesos violentos por espacios para la cultura y bibliotecas. La biblioteca se convierte en municipios pequeños de Colombia en el lugar de reunión, no solamente el lugar para leer. Los hemos suscrito a periódicos nacionales y periódicos locales, a 3 revistas. Entonces, queremos llegar a otra población. Los viejos del pueblo, los adultos mayores, van a la biblioteca a buscar el periódico, a conversar sobre la realidad nacional, a tener otra visión de país. Hemos dotado esas bibliotecas con 10.200.000 libros, también compartidos con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. ¿Esos libros de dónde salen? Esos libros los adquiere el Ministerio de Cultura a través, nosotros establecimos una modalidad de compra con el Ministerio de Educación basados en la metodología como compra el Estado en México. Nos pareció que esa era la manera de comprar. Cuando yo llegué al ministerio tenían un precio de venta y unos descuentos. Entonces, dependiendo de la editorial, editoriales decían, no, mi descuento es del 60, del 70, del 65, y yo decía, pero esto es justo, es injusto. ¿Cómo establecer ese método de compras estatales? Entonces decidimos que compramos sobre el precio industrial del libro, lo que vale hacerlo, y incrementamos un porcentaje que cubre los derechos de autor y que cubre la ganancia para el editor. Pero todos aquellos otros costos que tiene el libro común y corriente, los costos de distribución, de publicidad, de punto de venta, pues en las compras estatales no están, porque a ese editor le encargamos un número de libros determinados que le permite darnos un mejor precio a partir del industrial más ese porcentaje. En el seguimiento que le han hecho al funcionamiento de esas bibliotecas, ¿qué conclusiones interesantes se pueden sacar sobre el impacto que ha tenido esa biblioteca en la comunidad? Bueno, nosotros tenemos 2 maneras de hacerle seguimientos a las bibliotecas. Primero, la red de bibliotecas públicas pues cuenta con un grupo de personas que esa es su tarea, estar en contacto permanente con el bibliotecario y con las bibliotecas. Uno no puede hablar de eso en forma, dijéramos, unánime. Uno no puede decir es que todas las bibliotecas públicas del país les pasa esto. Depende mucho del bibliotecario. El bibliotecario es fundamental. Por eso, nuestra gran tarea ante los alcaldes, diciéndoles, por favor, que los bibliotecarios no hagan parte de la cuota política de su municipio. ¿Y le han hecho caso? Algunos, sí. otros no tanto. Otros hacen parte de la burocracia municipal que se cambia cuando llega el nuevo alcalde, o que hace parte de la cuota burocrática, entonces los cambia. Entonces nosotros de verdad invertimos muchísimos recursos en capacitación de bibliotecarios. Hay otros alcaldes muy comprometidos con el tema de la lectura que los dejan, los estimulan a que mejoren. Entonces es muy diverso. Tenemos un grupo de jóvenes, son 28 jóvenes que hacen tomas por departamentos y llegan a todas las bibliotecas y miran cómo está funcionando la biblioteca, qué herramientas tienen, si los libros para los niños están de fácil acceso, si tienen programación atractiva, si hay cine, si tienen la hora de la lectura, cómo hacen la hora de la lectura, si hay préstamos de libros para la casa. Y ese grupo lo que hace es acompañar al bibliotecario, darle instrucciones, compartir con él y tomar las experiencias buenas que tienen bibliotecarios en todo el país para compartirlos con otros sectores. La biblioteca, por ejemplo, La Hormiga en el Putumayo, es una biblioteca ejemplo. Tiene un grupo de amigos de la biblioteca, una bibliotecaria espectacular, unas personas que llevan los libros de su biblioteca a todas las veredas. La biblioteca invirtió en una moto para poderse mover fácilmente y poder llegar con libros y con horas de lectura a los corregimientos. Entonces, hay de todo. Hay unas que uno diría, bueno. Ministra, y en tecnología, sí. ¿Qué se ha llevado a esas bibliotecas? Bueno, ahí nosotros, ¿qué pensamos desde el Ministerio de Cultura? Después de ese esfuerzo enorme que hizo el ministro de las TICs por llevar las grandes autopistas a todo el país,
lo mínimo que podíamos hacer nosotros era invertir unos recursos bien importantes para que aquellas bibliotecas que no estuviesen conectadas, les pudiéramos construir lo que se llama la última milla, que es la obra física de conexión entre la biblioteca y la fibra óptica o la autopista de la información. Eso fue una inversión enorme que hizo el Ministerio de Cultura. Pero además de conectarlas, era también darles conectividad eficiente, que no el niñito no prendiera el computador y se quedara esperando, ¿sí?, la bolita pues dando vueltas ahí, no. Entonces mejoramos esa capacidad en cada una de las bibliotecas del país. Hemos conectado muchas, esperamos que en el 2018 tener todas conectadas, pero vamos en más de 1000 bibliotecas hoy eficientemente conectadas. Usted mencionó ahora el tema del cine. En particular en el cine, ¿qué se ha logrado y hasta dónde se ha llevado a Colombia como país productor de películas y como país seleccionado por productores internacionales para venir a hacer sus trabajos aquí? Sí, el cine cuenta con 2 instrumentos que son 2 leyes que han sido fundamentales para revitalizar ese sector. Una que es del 2003, es una ley que básicamente lo que hace es que constituye el fondo cinematográfico. Y en ese fondo cinematográfico, pues es como se administran los estímulos a los que participan en una convocatoria pública y abierta nuestros cineastas, el sector, y se ganan premios en distintas cosas. La película ahora Cámara de Oro obtuvo 3 estímulos por parte del fondo, ¿sí?, a guión, a producción y a postproducción. La otra ley, que fue la que tramitamos en este gobierno en el 2012, lo que pretende es que las casas productoras internacionales miren a Colombia como el país, el escenario perfecto para el rodaje de sus películas. Y con esa ley lo que se crea es un incentivo en el que le devolvemos el 40% a aquel productor que se decida por Colombia con gastos directamente relacionados con cinematografía. Y el 20% se los devolvemos en los gastos que asuma en logística. Eso ha hecho que a hoy, desde la implementación de la ley, hayamos aprobado 15 proyectos de grandes presupuestos se vienen rodando en el país. Este año pues se terminan algunos, por ejemplo, Los 33, creo que es que se llama, la que narra la historia de los mineros chilenos. Se rodó en Colombia, en Nemocón, y se estrena el 28 de agosto, ya está en las salas. Hay muchas películas colombianas muy buenas realizadas recientemente, muchas de ellas con el apoyo del ministerio, pero quería preguntarle una que tiene que ver con su tierra. Ay, sí. ¿Ya la vio? La Tierra y la Sombra. Sí, ¿la vio? ¿Qué opina usted de esa película? Pues mire, yo la vi y a mí me conmovió mucho. Pues primero porque estéticamente es preciosa. Creo que la fotografía se logra de verdad de una manera maravillosa. O sea, los paisajes vallecaucanos, los árboles, pero narra una historia muy triste. Una historia muy, muy triste de una familia, pues que, como dice el director, esa también es una de nuestras realidades en el campo colombiano. De manera que creo que todos la deben ver. La verdad es que Acevedo hace ahí un trabajo maravilloso. Yo estoy de acuerdo con ustedes, una película extraordinaria. Ministra, le voy a preguntar rápidamente por algunas instituciones que siempre han estado relacionadas con el Ministerio de Cultura para que usted me cuente cómo va esa relación y qué se ha hecho en ese asunto. Museo Nacional. El Museo Nacional, pues estamos por nombrar director. El proceso de selección se debe terminar en más o menos 2 semanas, creería yo, que ya tenemos nuevo director. Hay 3 personas que vienen en ese proceso. El Museo Nacional pues tiene el gran reto de su expansión. Es un proyecto enorme, solamente adquirir el terreno sin haber hecho nada
nada más que adquirir el terreno tiene un costo de 100.000 millones de pesos. Nosotros estamos trabajando ahí con un grupo de profesionales para proyectar una alianza público-privada, pero para que eso sea posible nos tenemos que hacer al terreno. El Teatro Colón. El Teatro Colón muy bien, es un teatro pues reabierto, acabamos de inaugurar su mecánica teatral, es una cosa muy impresionante, de verdad, invitado cuando quiera que vea esa maravilla, como quedó ese escenario del Teatro Colón, equiparado con los mejores del mundo, y iniciamos ya su tercera fase, estamos a puertas de que nos conteste la curaduría sobre la licencia para esa tercera fase. Patrimonio sumergido. ¿Qué hay ahí y qué expectativas hay de lo que se puede rescatar para Colombia de ese patrimonio? ¿Qué tan grande es lo que se piensa que puede estar sumergido en los mares de nuestro país? Bueno, esa fue una de las leyes más polémicas que tuvo que enfrentar pues, el Ministerio de Cultura en su trámite por el Congreso, y no solamente por los debates que se hicieron al interior del Congreso, sino también por todas las, digamos, temas que suscitó en su entorno desde la academia y desde diversos sectores. Lo que hay que decir es que nosotros nos sentimos muy contentos y muy tranquilos con esa ley que pasó su análisis de constitucionalidad, que adicionalmente se demoró Colombia 30 años en tener una ley que reglamentara el patrimonio cultural sumergido. Colombia tiene 1.300 hundimientos, es lo que dicen los historiadores. De esos, más o menos entre 5 y 7 pueden tener una carga importante. De esos, hay 3 APPs que están presentados en el Ministerio de Cultura, que estamos analizando toda la documentación que nos ha sido radicada, a ver si procedemos a posibilitar y autorizar su fase de exploración. Ministra, ¿cuáles son las metas que se han propuesto de aquí en adelante para trabajar en el tema de cultura en Colombia? Bueno, nosotros tenemos una megameta, que es duplicar el índice de lectura en el país. Eso quiere decir que hoy los colombianos leen 1.9 libros al año por habitante, y que, firmado con sangre, vamos a duplicarla a 3.2. Eso es mucho trabajo, mucho compromiso, un trabajo muy articulado entre cultura y educación, pero también un gran compromiso de los colombianos. Sin la ayuda de los padres de familia, de los maestros, esa meta no se logra. Si los padres no empiezan a leerle a sus hijos 15 minutos todas las noches, el hábito lector no se aprende a los 6 años, se aprende entre los 0 y los 7. Por eso instituciones como el Bienestar Familiar y las casas de todos los colombianos, pues para nosotros son fundamentales. Esa es una megameta. Las otras metas tienen que ver con consolidación del emprendimiento cultural. Creemos que es muy importante que emprendedores culturales se formalicen, que puedan acceder a capitales. Hoy hemos entregado créditos por 20.000 millones de pesos. Eso es una cifra muy importante para el sector cultura. Capital semilla y también créditos a tasas de interés pues muy benéficas para el sector. Creemos que fortalecer la cinematografía sigue siendo una prioridad, y la educación artística. Para nosotros, los temas de propiciar que muchos niños y jóvenes en Colombia puedan acceder a educación artística en danza, en teatro, en circo. Circo es una política que viene estableciendo el Ministerio de Cultura, nueva. Hoy sabemos cuántos circos funcionan en el país. 500 familias viven del circo en Colombia. Entonces, venimos trabajando en capacitación, en formación. Tenemos una escuela de circo aquí en la estación de La Sabana, que son los 2 últimos años para que estos profesionales puedan entrar y acabar sus procesos de formación. Creemos que la cultura
sobre todo las artes representativas, cumplen dos funciones. Una a cargo de los profesionales, a través de la plástica, a través del teatro, a través de la música y de la danza, nos reflejan la nacionalidad, la realidad nacional, algunas veces para inspirarnos, para criticarnos, para señalarnos qué son aquellas cosas que no se deben volver a repetir. Pero también hay otra dimensión, que es la de crear tejido social y permitir que muchos niños se acerquen a un instrumento, que muchos niños puedan bailar y que muchos niños de verdad sean ciudadanos integrales a través no solamente de las competencias que aprenden en la escuela, sino con una formación artística complementaria. Pues ministra, muchas gracias, mucha suerte con el logro de esas metas futuras que son muy ambiciosas, pero muy importantes para el país. Y yo creo que desde los medios podemos ayudar mucho a que esas metas se logren y se consoliden. Enormemente. Ustedes son la caja de resonancia que necesitan todos aquellos que no tienen voz. Y parte de esos que no tienen voz son el sector cultura. Bueno, ministra, gracias por haber aceptado esta invitación a Palabras Más. Muchas gracias a ustedes. Palabras Más con Álvaro García.